Familia Monte de Santidad, bienvenidos. Dios te bendiga. Feliz Año Nuevo 2026. Vamos a comenzar leyendo Profeta Ageo. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Es una gran bendición poderlos tener aquí y juntos aprendamos a adorar al Dios que nos ama, que nos dio la vida y que nos dio la salvación. Libro de Ageo, capítulo 2. Y verso 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, esto es la gloria última de esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta profecía está partida en dos tiempos. Cuando hace una pausa terminando el verso 7, habla de la máxima gloria que un ser humano va a conocer. Y es cuando muy pronto el Salvador suene la trompeta y venga por todos los que le creen. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Entonces Él vendrá por nosotros, junto a millones. Pero luego sigue diciendo y habla de cosas terrenales como mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos, la gloria última de esta casa. ¿Quién es la casa de Dios hoy? Según la Biblia, el templo y la morada del Espíritu Santo somos tú y yo. La iglesia, aquella que cree en Jesucristo como su Salvador. Él dice que la gloria de nosotros, su casa, va a ser mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos queremos mantenernos viviendo en paz? Ok, esa promesa es para nosotros. Entonces, en base a esa promesa y otras más que hoy vamos a compartir, hoy te digo, feliz Año Nuevo 2026. Porque si estás de la mano de Cristo, lo mejor está por venir. La profecía de Dios en términos generales habla de que sobre la tierra no va a haber mejoría. Sobre la tierra va a aumentar la maldad y la tiniebla. Pero sí hace una separación entre la tierra común y el remanente que es su pueblo aquí en la tierra. Y dice que sobre nosotros amanecerá cada día la gloria de Jehová y será vista. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos lo creen? Entonces, no enfrento este 2026 con miedo. Lo enfrento con confianza en mi Salvador, en lo que Él me ha dicho, y eso es lo que voy a esperar. Y nuevos comienzos. Hoy vamos a hablar de nuevos comienzos. Wow. Un nuevo año 2026 trae tanto que pensar y trae tantas expectativas. Pudiera ser que este año 2026 termine.
pudiera ser que antes de que este año 2026 termine, el Salvador venga. Estamos en un tiempo maravilloso. Maravilloso para los que tienen fe en el Señor. Maravilloso para los que creen en su palabra. Porque creemos por todo lo que se ha dado como señales en los últimos años, que nosotros somos la generación que Dios ha determinado que vea en las nubes al Salvador venir por nosotros. Y la Biblia dice que muchos profetas anhelaron poder estar aquí y ver eso, pero simplemente no fue para ellos el tiempo de Dios. Es muy probable que lo sea para nosotros. Jesús dijo: los que vean estas señales, no pasará esta generación antes de que Él venga. Amén. Y frente a nuevo comienzo, como seres humanos, en este momento vamos a ser sinceros y nos vamos a bajar de la apariencia de súper espirituales y súperes hombres y mujeres de fe. Somos hombres y mujeres de fe por la gracia de Cristo, pero también somos seres humanos de carne y hueso. Y frente a un nuevo año surgen nuevas expectativas, nuevas incertidumbres, nuevas interrogantes. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer Dios con mi vida? ¿Qué va a ocurrir? Cuando este año 2025 comenzó, pensé esto y lo otro, y se dio aquello y aquello, y nos involucramos en esa clase de pensamiento. Así ocurre siempre en los nuevos comienzos. Y le doy gracias al Señor porque Él nunca falta con su palabra. Frente a 365 días por venir, sin saber lo que va a ocurrir, dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué es una palabra profética? Aquella que anuncia los días por venir, las cosas que van a ocurrir. Dice en la carta del apóstol Pedro: a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? Esta tierra donde estamos. Pero oído, iglesia, esto que estoy hablando, o está hablando el Espíritu Santo hace tiempo, es identidad. Identidad de hijos e hijas de Dios. Identidad de pueblo cristiano. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, dice su palabra. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, dice su palabra. Aunque estamos en un mundo lleno de tinieblas, Jesucristo nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos escucharon? Te puedes comenzar a visualizar así. En un mundo oscuro, Dios ha determinado traer su luz a través de ti y de mí y alumbrar a las tinieblas. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, esa palabra profética nos dice claramente lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos comenzar en esta expectativa de un año por venir? ¿Cómo debemos comenzar para garantizar que nuestros días transcurran en victoria y en camino hacia mayores victorias? El evangelio está sufriendo lo que el Señor anunció, que era predicaciones que están fuera de la sana doctrina. Y hay gente que ha salido por el mundo a captar a la gente con una buena noticia, y realmente el evangelio es una buena noticia. La raíz del significado de esa palabra son buenas nuevas, que significa buenas noticias. Pero esas buenas noticias, integralmente y completa, tienen días de victorias, tienen anuncio de victoria eterna, pero también tienen días de difíciles, tienen días de lágrimas, de desiertos, de procesos, de golpes, de caídas, de lloro. Si no fuese así, la Escritura no dijese: si 7 veces cae el justo,
7 veces Jehová lo levantará. ¿No dijese la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová? ¿No dijese Jesucristo en Juan capítulo 16 y verso 33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo? Las aflicciones que vienen a nuestras vidas no neutralizan lo que Dios nos ha prometido. Cuando Dios prometió a José que le bendeciría y lo levantaría como un gobernante, comenzaron a venir sobre su vida las pruebas más terribles. Pero las pruebas fueron la catapulta que el Señor utilizó para colocarlo en el lugar donde Él le había prometido. Yo no sé cuántos lo entienden. Cuando Dios utilizó a Moisés para sacar a Israel de una esclavitud y llevarlo a una tierra prometida que fluía leche y miel, vinieron días difíciles en el desierto, días inciertos. En el desierto no hay comida, en el desierto mata el frío en la noche y mata el calor en el día. En el desierto hay serpientes que se esconden en la arena y no se ven y son letalmente venenosas. Pero ese desierto, con todos esos caracteres peligrosos, no neutralizaban lo que Dios había prometido de hacia dónde los llevaba. Y en esto tenemos que estar atentos toda la iglesia de Jesucristo en la tierra, porque estamos llegando a los tiempos más difíciles. Y allí dice la palabra que si hoy oímos su voz no endurezcamos nuestros corazones, porque allá en ese desierto muchos que fueron sacados de Egipto y salvados de esa opresión, y Dios queriéndolos meter en una tierra que fluía en leche y miel, muchos de ellos, cuando vieron todo ese ambiente difícil, lamentablemente cayeron de la fe. Y la Biblia dice que por haber caído en murmuración y haber caído de la fe, perecieron 23,000. Perecieron miles de ellos y no pudieron entrar. ¿Quiénes lograron entrar? Aquellos que lograron perseverar creyendo a pesar de lo que estaban viendo. Y esta es la fe. Hebreos capítulo 11 y verso 1. Es pues la fe, la seguridad de lo que espero, y estar convencido de lo que incluso no veo. ¿Ok? Entonces, comenzando este año, comenzando nuevas expectativas, el Señor me regalaba, no me la regalaba a mí, realmente te la regalaba a ti, porque yo soy un siervo. Y aunque esto me ha ministrado y me ha bendecido mucho, yo estoy claro y entiendo que el propósito del Señor mostrarme este ejemplo y esta palabra era para bendecir tu vida y alentarte como iglesia. Y me hablaba de un nuevo comienzo en un ambiente donde la tierra se había corrompido por completo. Cada uno estaba en su maldad. Todos estaban haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería que ellos hicieran aquellos días de Noé. Cada cosa de ese acontecimiento, me decía el Señor, además de que fue un momento histórico de mí con mi pueblo, la tierra, el Señor me decía, cada cosa que hice tuvo un anuncio profético. Y por eso Jesucristo, cuando nos habla de las señales de su venida, dice, mas como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Esa gente estaba haciendo todo lo malo y Dios lo vio tan grave que dijo, voy a borrar, me he arrepentido de haber creado al ser humano en la tierra. Y el Señor preparó las más fuertes lluvias que jamás hayan caído otra vez sobre los cielos. Y preparó lo que conocemos como el diluvio. Y en medio de eso, la Biblia dice que había un hombre que era justo. Este era Noé, y que había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Entonces el Señor allí determinó no borrarlos exactamente a todos, sino por lo menos dejar a un hombre con su familia.
y ese fue Noé, al cual instruyó que preparase un arca. Y quiero que nos vamos a ubicar en Génesis capítulo 7. Vamos a recordar aquí algunas cosas muy importantes que hoy, como anuncio profético en aquel entonces de esos hechos, están vigentes en nuestras vidas a través de Jesucristo. Y es impresionante, pero las cartas a nosotros los cristianos nos dice que hay un bautismo que nos salva, y ese es el bautismo en Jesucristo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creer en Él. Semejante, dice, al bautismo que salvó a Noé en aquellos tiempos y perecieron los otros. Dios le dijo a Noé: entra el arca. Vamos a Génesis capítulo 7 y dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No le dice Dios: yo te vi justo a ti y a toda tu familia. Dios le dice: yo te he visto justo a ti, entonces vas a entrar tú con toda tu familia. Pero cuando los apóstoles estaban presos en el libro de los Hechos, los primeros cristianos, después de aquel terremoto, el jefe de la cárcel preguntó a ellos qué haría para ser salvo. Y el Espíritu de Dios en ellos dijo lo mismo que el Espíritu de Dios habló a Noé hacía miles de años atrás: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se repite la historia después de 3000 años. El carcelero no le dice: ¿cómo hago para ser salvo yo y mi casa? El carcelero le dice: ¿cómo hago para ser salvo yo? A lo cual Dios en su espíritu le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No se nos parece esto a lo que acabamos de leer que le dijo Dios a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca. En el verso 2 dice que de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Al punto que vamos a llegar en este mensaje, que es cuando Noé levanta un altar de adoración a Dios, dice que él tomó de animales limpios, y de los animales limpios ofreció a Dios una ofrenda, un holocausto en un altar. Segunda de Corintios capítulo 9 dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera. Es impresionante, pero Dios, ahorita lo vamos a ver a detalle, Dios le dice a Noé, después del proceso de que el agua seca, habiendo matado a toda especie viviente, exceptuando las que estaban dentro del arca, Dios le dice a Noé que salga él con su familia y con los animales. Dios no le dice a Noé: sal y levanta un altar y dame una ofrenda en adoración. Dios no le dice eso. Dios le dice que salga y que se multipliquen. Noé sale y, viendo la devastación que hubo y la salvación que él con su casa tenía y estaba disfrutando, determina de su propio corazón ofrecer a Dios en un altar adoración. Y de aquellos animales que Dios le permitió tener en su mano, él escogió de los limpios. Eso explica que no se iban a extinguir. No se iban a extinguir aquellos animales que Noé tomó antes de que se comenzaran a multiplicar y ofreció en el sacrificio. Porque dice de todo animal limpio, y de los animales limpios el Señor le indicó 7 parejas. Mientras que de los animales no limpios, sería una sola pareja. Entonces,
En Corintios nos dice a los cristianos que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Esto significa que todo, absolutamente todo lo que Dios trae a nuestras manos, o lo voy a formular mejor, porque voy a redundar demasiado. Todo, absolutamente lo que tú y yo tenemos en nuestras manos o llega a nuestras manos, viene de Dios. A través del trabajo, a través del negocio, a través de la ofrenda de alguien que te ayudó, a través de como sea, pero viene de Dios. Por eso, de lo que Dios le da a Noé, Noé levanta y le entrega una ofrenda de adoración. En el versículo 15, vamos a leer allí, desde el 15 hasta el 24. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Todo fue cubierto, como estamos leyendo, todo fue tapado. La colina más alta, el Everest, todos esos picos fueron tapados. Dice la Biblia allí que muchos codos más arriba de la última punta que estaba afuera del agua fue tapada, porque ese era el propósito. Pero hay algo muy, muy tremendo, y es que el verso 17 y el 18 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron, escucha esto, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y vuelve a decir, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Quién caminó sobre la superficie de las aguas? Mateo capítulo 14 y verso 22 nos recuerda enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En pocas palabras, Noé tuvo un arca para salvarse él con su casa y con la provisión para él y su descendencia. ¿Qué representaba la provisión? Representaban los animales que habrían de multiplicarse. ¿Ok? Tú y yo hoy tenemos un arca. Y nuestra arca, donde entramos nosotros con nuestra casa, se llama Jesucristo. Cuando las aguas están acabando con el mundo,
Hoy la maldad está acabando con el mundo. Tú y yo, metidos en esa arca, por Él somos elevados sobre las aguas. Y mientras las aguas están devastando, Jesucristo nos está salvando. Yo no sé cuántos lo ven conmigo, pero es exactamente igual. A veces, estando dentro, porque voy a seguir leyendo, ¿no? Pero a veces estando dentro de nuestra arca, vamos a imaginarnos por un momento que tú y yo somos Noé. ¿Cuántos Noé hay aquí? Ok, somos Noé. Dios nos dijo, viene un juicio sobre el mundo. Cree en Jesucristo mi Hijo porque Él es el Salvador, esa es nuestra arca. ¿Cuántos estamos corriendo hacia el arca? Ok. A veces estando dentro del arca, hacemos algo que no hizo Noé, o por lo menos no lo veo registrado en la palabra. Viendo que estamos allí seguros con los nuestros y con la provisión en el tiempo venidero allí, nos asomamos, dejamos de mirar y prestar atención a lo seguro que allí dentro estamos y nos asomamos para ver la inseguridad que tienen los otros que los están cubriendo las aguas. Miramos, parece que nos asomáramos por la ventana del arca, o quizás subimos a cubierta. Dice que tenía 3 pisos, por orden de Dios Él lo hizo así. O quizás subimos a cubierta y nos asomamos y miramos allá ese vendaval de aguas, cómo está tapando toda la tierra y cómo está acabando con las cosas, y nos dejamos ministrar. En nuestra mente y en nuestro corazón vemos eso y decimos sobre nosotros también. Y yo te voy a decir algunas ventanas que utilizamos estando hoy dentro del arca seguros, y utilizamos ventanas para mirar para allá. Porque cuando Jesús estaba allí caminando sobre el mar, el verso 26 sigue diciendo, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ustedes se imaginan a Noé asomándose y diciendo, se está acabando todo eso y viene para acá. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sobre dónde andaba Pedro? Ahora hay alguien que en la palabra de esa que representa su arca, que es Jesús, en su palabra sale en obediencia, y esa obediencia, esa palabra lo hace flotar igual que él sobre las aguas. ¿Cuánto lo llevan conmigo? Vamos allí sin perder el hilo. Cuando Jesús nos dice, haz esto, y comenzamos a hacer cosas que son sobrenaturales, fuera de lo normal. Y comenzamos a caminar sobre el agua, y estamos caminando sobre el agua de nuestras situaciones. ¿Y sabe por qué lo estás logrando hacer? Porque estás dentro del arca que es para ti Jesucristo. Porque Jesucristo nos está sosteniendo sobrenaturalmente. Pero estando en ese proceso, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y voy a repetir esto que lo entenderemos los que vivimos por fe. Si creemos en Cristo de corazón, Cristo nos abrió la puerta y nos hizo entrar dentro de Él, que es el arca de salvación. Después que estemos dentro, hermanos, no tenemos para qué mirar hacia afuera.
teniéndole miedo a lo que está pasando hacia afuera, como si eso que está pasando afuera te fuera a alcanzar a ti y a mí. Ahí están las ventanas del arca para asomarte. El Instagram, el Facebook, el TikTok, las noticias, la sociedad. Ahí están las ventanas. Cada vez que nos asomemos, por eso Dios es tan enfático en hablar del contraste. Tiniebla cubrirá la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Para que entendamos cada vez que veamos eso, que eso está ocurriendo, pero eso no es para los que estamos en Cristo. Porque Cristo es nuestra arca segura. ¿Cuántos lo entienden? Así que así como esa arca con Noé adentro, los de su casa y toda la provisión de los años por venir, se levantaron sobre las superficies de las aguas. Créeme que si estás agarrada y agarrado de Cristo, hoy estamos levantados con Él sobre la superficie de las aguas que están acabando esta sociedad, y el Señor nos lleva arriba en victoria. En el capítulo siguiente, que es el 8, perdón, en Génesis, no en Mateo. Dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Oído a este anuncio, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Los montes de Ararat se encuentran ubicados en Durupinar, Turquía. Hoy es una noticia. Ahí está una imagen que arqueólogos han encontrado cubierta por tierra una edificación de madera de 160 y tantos metros que coincide exactamente con las medidas escritas en Génesis que Dios le indicó a Noé para que hiciese el arca, que tiene 3 pisos. Y todas las cosas que han ido midiendo y descubriendo en ella son exactamente la descripción que está en la Biblia. Y para última coincidencia, esa armadura de madera en forma de arca la han encontrado en Turquía, en los montes de Ararat. La Biblia dice que cuando el agua se secó, el arca reposó sobre los montes de Ararat. ¿Estamos seguros o no estamos seguros de que la palabra de Dios es verdad? Van a seguir saliendo pruebas de todas las cosas. Allí están los desechos del ejército de Faraón en el cruce del Mar Rojo, en su profundidad, los están sacando. Allí están todas las cosas, probando de que Dios es veraz. En el verso 16 y 17, y aquí vamos a la parte más importante del mensaje. Escribí esta reflexión, creo fue lo que Dios me estaba ministrando en ese momento. En un nuevo comienzo, así como cuando Noé y su familia comenzaron de nuevo,
Dios comenzó de nuevo con ellos. El mejor punto de partida es el altar de adoración. Está comprobado bíblicamente, y si se escribiera un libro de nuestros hechos, de los hechos de estos cristianos de esta temporada, los libros no alcanzarían para anotar cuántas grandes cosas, desde detalles pequeños hasta muy grandes, que Dios ha venido haciendo con nosotros. ¿Verdad que sí? Siempre tenemos delante de nosotros una cantidad de testimonios, pero ¿dónde ratificó Dios una bendición sobre Abraham y la descendencia que nos alcanza a nosotros? Cuando Abraham hizo un sacrificio, se negó a sí mismo para obedecer a Dios en ese altar. Eso es un sacrificio de adoración. Sacrificio de adoración no es caminar de rodillas hacia el templo, o romperse, o hacer esto o lo otro. El salmista escribió y dijo: no quieres sacrificios que yo lo daría. Los sacrificios tuyos, Dios, son el espíritu quebrantado. Escucha esto, iglesia. A los que están pasando por profundas tristezas, el Señor dice en esa palabra: al corazón entristecido y humillado, tú nunca lo despreciarás. ¿Escuchaste? Pero ¿qué tiene que ver, pastor, el corazón entristecido con que me esté muriendo para hacer un sacrificio a Dios? Dios nos ha hablado muchas veces de que las pruebas, cuando golpean nuestra vida, nos obligan a negarnos a nosotros mismos. Nos llevan al punto de no retorno, de entregar a la voluntad de Dios nuestras vidas y todas las cosas. Y cuando nosotros decidimos pasar por ese proceso, morir a nuestro ego, morir a nuestra manera de pensar que serían las cosas, morir a nuestros propios deseos, cuando nosotros aceptamos, aunque nos duele, aunque nos da profunda tristeza y lloramos, pero lo vivimos en obediencia, la vida de Jesús se manifiesta en nosotros, porque se está cumpliendo lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Por eso en el altar, cuando los seres humanos se negaron a sí mismos para adorar a Dios, Dios otorgó bendición. Abraham ratificó la bendición sobre él y su descendencia en aquel altar donde ofrecía Isaac. Si nosotros notamos justamente allí, Dios le dice: ahora te he probado, ahora pues te bendeciré. Ana, que no tenía hijos, fue y en el altar adorando y suplicando a Dios, Dios le concedió los hijos. ¿Dónde fue? En el altar. ¿Dónde consiguieron Daniel, los 3 jóvenes, David, Moisés, el perdón de Dios en momentos de juicio sobre su pueblo? ¿Dónde consiguieron que se cambiara el juicio en bendición? En el altar, clamando a Dios, adorando a Dios y clamando a Dios por su pueblo. ¿Dónde Cristo alcanzó la victoria más grande que tú y yo tanto necesitábamos y ahora tenemos? El perdón, la salvación, la vida eterna, la sanidad, la provisión, la llenura del Espíritu Santo, su paz reposando en nosotros. ¿Dónde? En un sacrificio. Ese fue el altar del sacrificio, donde aquel cordero, ahora no un cordero animal, sino el cordero de Dios, fue sacrificado allí, en el altar. Entonces el mejor punto de partida y nuevos comienzos es hacerlos desde el altar de adoración. ¿Cómo hay adoración en un altar? Desde el punto de vista de Dios. La gente piensa que adoración es solo cuando cantamos.
Lo que no sabe mucha gente es que estos siervos que estamos aquí cantando, venimos pasando ahora mismo, hace horas, por situaciones terribles, tremendas. Muchos pasando por circunstancias muy difíciles que han llegado a ponerlos contra la espada y la pared. Pero hemos decidido en medio del dolor y la tristeza venir y adorar a Dios y decirle: Señor, te adoro, te doy gracias y te necesito. Eso se llama sacrificio vivo. Ahora voy a hablar de lo que es la adoración que Dios recibe, y por eso titulé este mensaje Olor grato en el altar. ¿Cuál es la adoración que Dios recibe? Cuando vengo a cantar bien vestidito, eso es bueno y es parte de eso, pero eso no es lo que Dios mira. Cuando lo hago con una entonación perfecta, mi adoración nunca sería aceptada por Dios, porque yo no entono. ¿Cuántos desafinados habremos aquí? Muchos, ¿verdad? Hay muchos dotados por la gracia de Dios con talentos preciosos. Aquí lo vemos, lo disfrutamos, lo comparten con nosotros. Pero muchos somos desafinados. Pero Dios no mira a los desafinados. Dios mira el corazón. La familia de David miró a los preparados. Le trajo a todos los hijos de Isaí al frente a Samuel. Pero Dios dijo: no, yo no miro a los preparados. Yo miro a los que ustedes menos miran. Yo miro el corazón. Y como Dios veía el corazón de David allá en lo secreto, ese era el que él había escogido. Entonces, el mejor punto de partida para un nuevo comienzo es en el altar de adoración, donde presentamos a Dios sacrificio vivo. Es allí donde Dios va a sanar, va a libertar, va a otorgar bendición que vendrá. ¿Cuándo percibe Dios olor grato en el altar? Antes de seguir, vamos a seguir leyendo en Génesis 8. Desde el verso 15, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios no solamente les salva, Dios les asegura la provisión en el futuro, y Dios le dice: ahora esta provisión la he puesto en tu mano, tú te vas a encargar de fructificarla y de multiplicarla. Amén. Pero cuando Dios dice multiplíquense, hermano, eso significa algo muy importante. Eso significa que Dios te ha dado y me ha dado la posibilidad y la bendición de poder crecer, de poder ser fructífero y de poder multiplicarnos. Y aunque nosotros pasemos por temporadas de escasez, nunca debemos acomodarnos a ese momento, porque la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha creado con una capacidad y una bendición que Él puso sobre nosotros. Simplemente la puso. Y esa capacidad de bendición es de multiplicarnos, de crecer y de fructificar sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Notemos, y repito, que Dios le dice a Noé una instrucción. La instrucción es: sal, fructifica y multiplícate. Dios no le dice: y levanta un altar y adórame, y de lo que yo te di devuélveme algo en ofrenda en el altar. Dios no le dice eso. Allí no está. Dios le da la bendición. Es el hijo y la hija de Dios los que van a decidir si se van a regresar a adorarle con parte de lo que Él le ha dado o no. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo sanó a los 10 leprosos? ¿Se acuerdan que Él sanó a los 10?
pero que de los 10 solamente uno se regresó. Jesús no les dijo, vayan de camino. En el camino recibirán sanidad. Cuando la reciban, se regresan a adorarme y a servirme, a caminar conmigo, a entregarme su vida. Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Entreguen la ofrenda acostumbrada. Y cuando ellos iban en camino, antes de llegar al sacerdote, recibieron el milagro. Y en el momento que reciben el milagro, hay uno de los 10 que como que cae en cuenta y dice, esos sacerdotes tenían años viéndonos y no habían hecho nada. Nos acabamos de encontrar con Cristo y nos ha sanado a los 10. Ese es el Mesías. Yo voy es para atrás, a alcanzarlo, a adorarlo y a rendir mi vida a Él. ¿Cuántos lo ven? Y entonces llega Jesús, se postra y lo adora. Y fíjense que aunque Jesús no les dijo que se devolvieran, Jesús estaba esperando que lo hicieran. Porque sus palabras fueron, y no fueron 10 los que yo sané. ¿Dónde pues están los otros 9? ¿Verdad que está clarito? Y le dice a él, le ratifica, cuando se devuelve al altar a adorar al que lo salvó de aquella enfermedad incurable para la medicina y el ser humano. Cuando se devuelve, Jesucristo ratifica mayor bendición sobre su vida y dice estas palabras sobre él: tu fe te ha salvado. Ya no solamente era tu fe te ha sanado de una enfermedad. Siempre lo he dicho, Dios nos va a sanar, pero hay un momento donde los milagros de sanidad caducarán, porque este cuerpo se va a quedar. Cuando se nos cumpla el tiempo y el propósito, nos vamos a ir y nuestro cuerpo va a ser transformado por otro que no se corrompe, que no se envejece y que no se enferma. Pero allí, cuando él se devolvió a adorarlo, fue cuando recibió la bendición más grande de su vida, el milagro más grande de su vida. Este milagro sí no tiene caducidad. Este milagro es la salvación eterna. Pasa todo, pero la vida de aquel que cree en Cristo no pasa, sino que sigue para siempre. Entonces dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Atentos, iglesia. ¿Qué dice? Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, alguno que se ponga de pie y me diga dónde está parado ahorita. ¿Dónde estamos parados, hermano? En la tierra. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor. Tengo familia viviendo en Houston y es un estado bastante asombroso en cuanto al clima. Hay épocas del año donde el calor es tanto que se torna peligroso para algunas personas con problemas cardíacos. Altas temperaturas de 40 grados en algunas partes. Y hay otros días del año donde el frío es tanto que se congelan las tuberías. Se congelan las tuberías. En la casa de mi primo, el hielo le rompió las tuberías. Tuvo que ponerse a arreglarlas porque se congeló el agua dentro de las tuberías. O sea, hay frío y hay calor. Cosa que no vivimos los maracuchos. Los maracuchos vivimos calor y más calor, más calor y más calor. Todo el tiempo hay calor. Eso sí, Dios nos ha bendecido tanto en esta preciosa Venezuela que si tenemos un carro o un pasaje, nos montamos y a 3 horas y media llegamos a la lagunita, a la puerta, y ya estamos abrazándonos por el frío. Y subimos 1 horita más en el Pico del Águila y hacemos
muñecos de nieve si llegamos en una temporada que esté nevando. Entonces, Dios dice, mientras veas frío y calor, ¿hay frío y calor o no hoy en la tierra? Primero, hay tierra. Segundo, si hay frío y si hay calor. Mientras veas verano, invierno, y mientras veas el día y la noche, no cesará la siembra y la cosecha. No cesará que trabajemos y que Dios nos provea y que Dios nos bendiga. Amén. No te canses si has tenido una temporada difícil. Acuérdate que los hombres más usados por Dios vivieron temporadas difíciles. Pero así como se viven años de vacas flacas, en el Señor también hay años de vacas gordas. Así como se viven años de sequía, en el Señor también hay años de lluvia temprana y tardía. Amén. Así que adelante, hermano, porque creo sin lugar a dudas, analizando la palabra y lo que el Señor ha anunciado para estos tiempos, que para el pueblo de Jesucristo lo mejor está por venir. Y hago énfasis, para el pueblo de Jesucristo lo mejor está por venir. La Biblia no dice eso sobre toda la tierra. La Biblia dice eso sobre todo el pueblo de Jesucristo en toda la tierra. ¿Ok? Así que si para Noé el recurso fue el arca y Jesús es el arca nuestra, ¿cuántos nos queremos mantener metidos dentro del arca? ¿Cuántos se van a poner a asomarse para afuera para decir, Dios mío, dígame si esa ola que está acabando aquel me acaba a mí? No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, el que completa la fe. Amén. Ok. ¿Cuándo percibe Dios olor grato? Porque allí dice el 20 que edificó Noé un altar a Jehová, tomó de los animales limpios, los ofreció en holocausto, los entregó para Dios. Y el verso 21 dice, y percibió Jehová olor grato. ¿Cuándo percibe el Señor olor grato? Cuando nuestra adoración es grata delante de Él. Escucha esto, iglesia. Esto es lo que Dios enseña en su palabra. Cuando hay un sacrificio vivo. Antes era un sacrificio que se mataba al animal. Se mataba al cordero, se mataba al buey, se mataba y se derramaba la sangre en el altar. Con la sangre se expiaba el pecado y con la carne se ofrecía la ofrenda a Dios que comían los sacerdotes antes. Pero ahora en Cristo, habiendo hecho el Cordero de Dios un sacrificio para siempre perfecto, el Señor no nos llama a los sacerdotes y a los cabezas de familia que matemos animales para ofrecer sacrificio vivo como olor grato a Él. Pero oído, si nos llama a matar a alguien, pero no es a matar a alguien de matarlo. Nos llama a matar a nuestro propio ego. Nos llama a matar a nuestra propia carne. Nos llama a matar a nuestros propios malos pensamientos y malas intenciones. Nos llama a matar a todo lo malo que se opone a Dios que pueda haber quedado dentro de nosotros. Cuando nosotros, y eso solo lo sabe Dios, yo te puedo ver a ti hasta cierto punto, tú me puedes ver a mí hasta cierto punto, pero Dios nos ve todo, hasta lo más profundo e íntimo de nuestros corazones. Así que eso solo lo sabe Dios cuando realmente en nuestro interior le estamos diciendo, Señor, reconozco que yo quería esto. Reconozco que yo deseaba esto. Pero determino negarme a mí mismo y morirme a mí mismo para vivir tu voluntad, para vivir para ti, para hacer de mi vida un sacrificio vivo a ti.
Entonces, ¿cuándo percibe Dios olor grato en el altar? Cuando hay un sacrificio vivo. Es decir, decidimos poner a un lado nuestros deseos y nuestra voluntad. Negarnos para que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice el Salmo 51, versos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Acordémonos en qué momento David está escribiendo eso, en un tiempo donde era normal que se asesinaran animales para presentarlos como ofrenda, holocausto y sacrificio a Dios. Por eso él dice con total claridad: tú no quieres sacrificio de esos, holocaustos de esos, yo los daría, dice David. Los sacrificios de Dios son que el espíritu quebrantado. El espíritu tiene dos caras. Lo que el Señor le llama en su palabra dura cerviz es un espíritu soberbio y altivo, que no es endeble, que no se amolda, que no obedece, que no se doblega. Es un espíritu duro y rebelde que Dios le habla y le habla y le habla y determina permanecer en su propia voluntad y a su propia manera. Esto es un espíritu no quebrantado. Pero hay el espíritu quebrantado que dice allí. ¿Cuál es el espíritu quebrantado? El espíritu que se doblega, el espíritu que se humilla, el espíritu que ante la palabra y dirección de Dios la prefiere antes que a sus propios deseos, y se doblega como un día se doblegó Saulo y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime lo que tú quieres que yo haga. Eso yo haré con mi vida. Eso es un espíritu quebrantado. Alguien como Jesús, que en sus últimas horas antes de ser arrestado clamaba al Padre, sabiendo el dolor y angustia que le esperaban y que ya venían, y le decía: Padre, pasa de mí esta copa. Mi alma está tan triste hasta la muerte. El estrés era tan terrible. No, siempre se me olvida el nombre del término médico, pero es algo así como se revientan los vasos sanguíneos y se mezclan con el sudor de la piel cuando una persona tiene el nivel más alto de estrés. Es ese nombre. Eso estaba viviendo Jesús allí. Pero en su oración, con aquel estrés encima y con aquella tristeza que lo mataba, él terminaba siempre la oración diciendo: pero no sea como yo, sino como tú. Eso es un espíritu quebrantado. Un espíritu que prefiere doblegarse a su propio deseo para que se haga la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que hace olor grato delante de Dios, según su palabra y según su enseñanza. Dice la palabra de Dios en Levítico, hablando de esto en aquel tiempo cuando se establecían y se regulaban en la ley, capítulo 6 y verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Cómo hacemos, pastor, si nosotros solamente tenemos servicio los jueves y los domingos? ¿Cómo hacemos para mantener el fuego encendido en el altar? Y yo te digo, te la tengo. Pero no que yo la sepa, es que Dios la enseña, está en su palabra. Pero sí, allí dice que, y hay una característica, cuando uno estudia todos esos sacrificios en aquel tiempo, la mayoría dicen sacrificios de paz.
Oído, iglesia, antes de seguir. Si tú quieres paz en tu corazón, doblégate a diario delante de Dios. ¿Escuchaste? Jesucristo lo dijo de esta forma: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí es venir al altar, porque ¿a quién adoramos nosotros en el altar? Ese altar que hacemos en la casa todos los días, que hacemos en el carro cuando estamos trabajando, que hacemos en la iglesia. ¿A quién adoramos allí? A Cristo. Y Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde alcanzamos descanso? A nuestra angustia, en el altar, a los pies de Jesús. Siempre los sacrificios tienen esa característica. Dice sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente. Y quiero que vamos a verlo en Romanos capítulo 12, porque allí está para nosotros los cristianos. La forma directa que nuestro Dios ha establecido para que tú y yo podamos mantener el fuego ardiendo en el altar día a día, y no solamente para que esté encendido ese fuego de adoración a Dios, sino para que sea percibido por Dios como un olor grato. ¿Ok? Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué vamos a presentar? Nos olvidamos del animal, nos olvidamos del cordero y del buey, y ahora traemos a alguien que vamos a presentar en sacrificio. Ese alguien es nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué dice sacrificio vivo? El sacrificio es muerte. Todos los sacrificios que los sacerdotes hacían eran muertes de animales. Ahora, si tú y yo vamos y físicamente nos morimos o nos matamos delante de Dios, no vamos a seguir. Pero si tú y yo matamos nuestro interior, lo que ahora explicaba, si tú y yo matamos delante de Dios nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra forma pecaminosa, aunque andamos caminando, somos un sacrificio vivo. Como este, no pierdan ese pasaje. Como dice en Lucas 9:23, Jesucristo mismo dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué es una cruz? Una cruz es la madera para irme al sacrificio. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántas veces? Cada día. Miraron como leímos en Levítico que el sacerdote todos los días, cada mañana, avivaba el fuego en el altar y colocaba allí los animales para mantener ardiendo el altar de adoración a Dios. Aquello era algo externo, pero Cristo nos ha traído a hacer algo interno. Ahora no vamos a buscar leña, ahora no vamos a prender fuego, ahora no vamos a matar a nadie, ahora vamos a negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros vengamos allí y le digamos: Señor, aquí está mi vida, ayúdame a entender tu propósito y tu voluntad para conmigo, decido hacer tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros vengamos allí, eso es un sacrificio vivo, porque estamos viviendo, pero estamos viviendo en sacrificio, negándonos. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? Sabemos ya lo que es hoy para Dios un sacrificio vivo, que para Él sea un olor grato. Es demasiado importante, y al quiebre de la enseñanza al final lo vamos a entender, porque desde ese punto de partida, entonces Dios determina otorgar bendición sobre nosotros. Y
Vamos a estar claros. No hemos venido a Cristo porque queremos que nos vaya mal. No hemos esforzado nuestras vidas cada día porque queremos que nos vaya mal. Queremos que nos vaya bien. En todas las áreas, en lo espiritual, especialmente y primero en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo profesional y en las finanzas, en toda área, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a que nos vaya bien. Bueno, el punto de partida es este. Y sigue diciendo en Romanos. Gracias. Así que, hermanos, Romanos 12, no os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Un culto que es una ración cada día, que no es solamente el domingo en la iglesia o el jueves, que lo hacemos todos los días delante de nuestro Dios, donde estemos. Ese es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, y mira esto, a dónde nos lleva vivir delante de Dios todos los días como un sacrificio vivo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú te preguntas, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este nuevo año y en el tiempo por venir? Bueno, Dios te lo responde en su palabra. Profeta Jeremías capítulo 11 y verso 29. Porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Pero eso lo acompaña un contexto. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No sé si lo vemos. Ahí hay un sacrificio vivo. Hay una buena voluntad de Dios para con nosotros. Eso es Jeremías. Pero si buscamos Romanos, donde estamos leyendo, carta a los cristianos, dice que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quién no quisiera estar en esas tres cosas? Señor, que yo pueda estar un día en el centro de tu voluntad para mi vida, porque si estoy en el centro de ella, será buena, será agradable y será perfecta. Pero repito, a veces perdemos la pelea porque comenzamos diciéndole a Dios en oración cómo queremos que Él nos bendiga y cómo queremos que sea y en qué tiempo sea. Y he aprendido en estos 25 años en el Señor que casi nunca es en nuestro tiempo. No porque Él sea malo con nosotros y no nos quiera responder, sino porque nuestro tiempo es demasiado imperfecto. En cambio, el tiempo de Dios es perfecto. Y Él, como es bueno, prefiere hacerlo en su tiempo. Pero casi nunca va a ser a la manera como nosotros le digamos. Ejemplo, vino Naamán el sirio para que el siervo de Dios Eliseo lo sanara, orara por él. El Naamán el sirio decía, usted ora por mí y pone su mano y yo recibo el milagro. Y Eliseo le dice, pero Dios no dice así. Dios no dice que yo levanto mi mano y oro por usted y usted es sano. No dice así. Dios dice que usted tiene que doblegarse. ¿Y cómo es eso? Bueno, que usted tiene que doblegarse y obedecer. ¿Y cómo es obedecer? Bueno, que usted vaya a ese río Jordán al que usted tanto desprecia y donde usted no se quiere bañar nunca. Y allí en ese río Jordán que usted desprecia y no se quiere bañar nunca, le tiene asco al agua, allí
usted se va a sumergir. Y como Dios quiere asegurarse de que su corazón se doblegue para que pueda recibir bendición de Dios, un corazón tiene que estar doblegado, un espíritu quebrantado, no se va a sumergir una vez. Se va a sumergir 7 veces. Y después de sumergirse las 7 veces, usted pidió un milagro de sanidad, Dios le va a dar algo más que eso. Le va a sanar, pero también le va a renovar la piel a cuando usted nació, como la de un niño. ¿Se acuerdan de eso? Y bueno, ese milagro ocurrió, pero ¿cuándo ocurrió? Cuando el espíritu se doblegó. Eso es un ejemplo de sacrificio vivo. Aunque el hombre estaba rebelde y de dura cerviz, terminó quebrantando su espíritu. Terminó obedeciendo la directriz. Y eso lo encaminó a la victoria. Hermano, si tú y yo queremos garantizar caminar en victoria en este año y el tiempo que viene, el secreto está en el altar. Si nuestros corazones doblegamos a diario delante de Dios, Dios se va a encargar de traer bendición sobre tu vida. Entonces, en medio de la misma devastación de un diluvio, Dios promete y trae bendición, restauración y cosecha. Y terminamos leyendo en Génesis capítulo 8, desde el verso 21, desde el verso 20, para refrescar donde veníamos. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Nos preparamos los adoradores. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Estamos delante de nuestros ojos. Están dadas las señales que Dios dejó escritas para que identificáramos que si esas cosas estaban sobre nosotros alrededor y si estábamos con los pies puestos sobre esta tierra, todavía hay tiempo, todavía estamos a tiempo de fructificar. Sigue diciendo, ese es en el mismo momento, ahí sigue el capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y viva os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, mientras un pueblo afuera que no le conoce se están haciendo daño unos a otros, Dios nos habla a nosotros, los que estamos dentro del arca: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales
y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Significa para siempre. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra y se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y de todo ser viviente, de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Fíjense esto. Han pasado miles de años. Han cambiado los tiempos. En este momento hablo inclusive de los tiempos de la naturaleza. Han cambiado mucho. Sin embargo, cada vez que Dios lo cree oportuno y necesario, cae una lloviznita y aparece lo que tú y yo le decimos el arco iris. Aparece esa señal allí. Yo me he puesto para ayudar a mi fe en Él, para comprender más de su grandeza. Me pongo a conversar con Él y le digo: ¿por qué hoy, Señor, no aparece los colores así como una línea recta? ¿O por qué no aparece un triángulo? ¿Por qué no aparece de una forma diferente si han pasado miles de años y los tiempos han cambiado? ¿Por qué lo sigo viendo como tu palabra lo dice? Como tu palabra lo anunció hace más de 4000 años, en forma de arco. Y evidentemente me contesto y el Señor me contesta, porque les amo de una manera que ustedes no pueden entender. Y he determinado hacer eso y dejarlo allí para recordarles mi pacto de bendecirles si ustedes se entregan a mí. El diablo intentó usurpar un arco de colores que Dios dijo: este es mi pacto, a un hombre que estaba efectuando un sacrificio vivo en el altar a Él. Lejos de vivir en pecado, era un hombre que estaba reafirmando su deseo de adorarle y hacer su voluntad. Entonces Dios percibe olor grato y dice: mientras exista la tierra y la veas, mientras notes que hay frío y hay calor, mientras te des cuenta que se vuelve a hacer de noche y vuelve a amanecer, no se va a detener mi bendición sobre tu vida para que trabajes y fructifiques, para que te multipliques, para que crezcas, para que seas prosperado y sigas adelante. Y si te quedara duda con esto, he puesto mi señal en las nubes. Si todo aquello no te es suficiente, cuando vuelvas a ver el arco, mi arco en las nubes, le volverás a decir a Satanás y al pecado: no quiero nada contigo. Mi vida es de Dios, Él me la dio. Y por lo tanto hago justicia. En su altar se le entrego y le digo: aquí estoy, Señor. Voluntariamente, en obediencia, entrego mi ser a ti. Espíritu, alma,
y cuerpo. Tú me lo diste. Tuyo es. Entonces, en tu altar, yo me rindo delante de ti. Viene un año más. Pero hay una promesa tuya. Si yo determino este año enfrentarlo a espaldas de tu voluntad, mi miseria y mi derrota estará a la puerta. Pero si yo decido enfrentarlo por lo que me enseñaste en tu palabra y me presento día a día como un sacrificio vivo, como uno que se niega a su propio deseo y a su propia voluntad para hacer la tuya, entonces tu pacto es conmigo, me has dicho en tu palabra. Comprobaré tu buena voluntad agradable y perfecta. Terminarás llevándome al fin que esperamos, según dijiste en Jeremías. No pararé de trabajar y de bendecirme, como lo has prometido desde Noé. Y la bendición que también Abraham diste en un altar de sacrificio, también estará sobre mí y mi descendencia. Hoy, comenzando este año 2026, habiéndome el Señor entregado esta preciosa palabra, para mí es un tesoro. Hubiese podido ser de otra manera este comienzo. Hubiese no podido tener un tema que hablar de Dios y quizás tomar un versículo, y eso para mí es terrorífico. Gracias a su fidelidad nunca ha ocurrido, porque Él siempre ha estado allí. Pero sabiendo que Él me habló esta palabra para ti, para mí, hermano, nuestro futuro tiene garantías en aquel que dio su vida por ti y por mí, Jesucristo. Nunca pienses en darle la espalda, porque a espaldas de Él es peligroso y es grave. A espaldas de Él es estar fuera del arca que salva. Siempre dale el frente, dale tu vida, dale tu abrazo, dale a Cristo tu vida en sacrificio vivo día a día. La sequía cesará. Yo quiero preguntar, hoy, por la voluntad de Dios y su misericordia, soy el pastor junto a mi familia de esta preciosa congregación. Y fijo posición y digo delante de Dios y delante de ustedes: comienzo el año en el altar, Señor. No lo comencé hoy. Desde el primero le estoy adorando. Le estoy diciendo: mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya una y otra vez. Tú vas a hacer lo que quieras hacer en mí, no lo que yo quiero. Me rindo, Dios. Cuando veo cosas que no se quieren quitar de mí, entro en ayuno y le digo: aquí estoy, Señor, en ayuno delante de ti. Porque quiero matar mi cuerpo, quiero morirme y quiero que tú vivas en mí. Yo sé que esa ha sido su dirección para mi vida y para la tuya. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren ponerse de acuerdo conmigo atendiendo a lo que Dios enseña al respecto? Y decirle: Señor, enfrento esta nueva temporada entregando en sacrificio vivo mi vida a ti. Las incertidumbres pasarán, los temores pasarán. Dios quitará lo que tenga que quitar, Dios pondrá lo que tenga que poner, pero su buena voluntad hará en tu vida y en la mía. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Les da para levantar su mano en señal de que somos del Señor y para el Señor serviremos. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, en el nombre de Jesucristo hago esta oración. Aquí está tu pueblo, Dios. Como en aquel tiempo el sacerdote lo hacía, pero ahora con una gloria mayor, no mía, sino del sumo sacerdote, Jesucristo, el que traspasó los cielos
y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, y por tu intercesión viene esta dirección a nuestras vidas. Hoy confirmamos nuestro deseo de ser sacrificio vivo delante de ti, Señor. Públicamente confesamos que nuestras vidas son y serán para ti, Jesucristo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo te pertenecen. Tómalos. Entrónate en nosotros. Trae tu reino y tu voluntad a nosotros. Que tu Espíritu Santo nos enseñoree los pensamientos, nos enseñoree los sentimientos, nos enseñoree la voluntad, y que nos encontremos caminando en tu plan, Señor. Te pido perdón por los que nos habíamos resistido, y hoy te decimos, abrimos nuestros corazones a ti. Haz tu voluntad, Señor. Entregamos nuestras vidas a ti. Y en oración te doy gracias, porque tu palabra coincide. Cuando Noé sacrificó, bendición tú trajiste sobre él. Cuando Abraham sacrificó, bendición trajiste sobre él. Cuando Moisés sacrificó, bendición traíste sobre él y su pueblo. Cuando David sacrificó, bendición y salvación y perdón trajiste sobre él e Israel. Cuando Daniel sacrificó y pidió perdón, bendición trajiste sobre ellos. Cuando Esther y Mardoqueo sacrificaron en ayuno y oración, tú trajiste respuesta de bendición. Cuando Elías sacrificó, fuego del cielo tuyo descendió y bendición vino, Señor, para quebrar la maldad y para traer la lluvia y la bendición que había en aquellos tiempos de sequía. Cuando Jesús, precioso Jesús, el sacrificio del sacrificio, el majestuoso, el perfecto, cuando entregaste tu vida en la cruz, ocurrió el sacrificio más perfecto, el olor grato delante del Padre, que nos toma a nosotros todos los que decidimos creer en ti, y nos lleva de la mano espiritualmente al Padre, y dice: olor grato, Padre, ellos han creído en nuestro sacrificio. Y buscando primero tu reino y tu justicia, toda bendición es añadida. En el nombre de Jesucristo, Satanás, sueltas a la iglesia. Espíritu de miseria, de deuda, de infructificación, te reprendo en el nombre de Jesús y sueltas la iglesia. Espíritu de enfermedad, sueltas la iglesia en el nombre de Jesucristo. Por el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, y su sangre derramada, monte de santidad está redimida para Dios. Desde los pastores hasta el más pequeño, redimidos por la sangre del Cordero. Espíritu de muerte, tenemos en el nombre de Jesús la autoridad sobre ti. Te atamos y te ordenamos retroceder y alejarte. La sangre del Cordero está sobre nuestras casas, y hay un límite que el enemigo no va a sobrepasar. Espíritu de escasez, devorador de las finanzas, en el nombre de Jesucristo hay una sentencia del cielo. Lo que atemos la iglesia, lo que atemos en la tierra, será atado en el cielo. Espíritu devorador de finanzas, eres atado hoy en el nombre de Jesucristo. No puedes operar contra la iglesia.
Señor Dios, también tu palabra dice allí en Mateo 18: y si dos o más nos ponemos de acuerdo a orar, el Padre escuchará nuestra oración y lo hará. Y lo que desatares en la tierra también será desatado en el cielo. Padre, creo a tu palabra. No tengo ningún tipo de duda. Tú lo sabes. Pase lo que pase, oiga lo que oiga, tu palabra es verdad y se cumplirá. Señor, como Elías oró, tu palabra dice en el libro de Santiago que puedo orar yo. Tú me lo traes como ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero clamó a Dios para que no lloviese y no llovió. Y luego clamó a Dios para que lloviese y llovió. Y tú lo dices a nosotros, tu pueblo, para que vengamos a orar de esa misma manera, diciéndonos: la oración eficaz del justo puede mucho. A pesar de que todo este año estuve orando por la provisión de tu iglesia, hoy siento algo diferente de parte de ti. En un nuevo comienzo donde nuestra mente está clara por tu dirección, donde comenzamos entendiendo que nuestras vidas son para agradarte, para adorarte, para hacer sacrificio vivo y olor grato ante ti. Siento que hay algo diferente. Es como aquel día cuando Ana llegó al altar. Todos los años ella iba, pero ese año hubo algo especial, y fue que ella se comprometió contigo y tu bendición vino. Yo no puedo saber si todos, Padre. Tú sabes quiénes, unidos a mí en esta palabra y en este sentir, lo estamos haciendo. Pero muchos aquí hoy estamos entendiendo lo que nos has hablado. Lo estamos creyendo y lo estamos ejecutando. Entonces, como Elías oró: Padre mío, aquí está tu siervo. Te amo con todo mi corazón, te adoro y siempre lo haré, Padre. Si tú no me das nada, yo te amaré, te serviré y te adoraré, porque ya me diste mucho, me lo diste todo, me diste a Jesús y Él salvó mi alma y aseguró mi eternidad. Señor, aquí hay cientos de personas junto a mí haciendo esta oración. En ese canal de la iglesia quedará registrada esta oración, pero especialmente en el cielo, por tus ángeles será llevada esta oración. Dios, te pido que abras los cielos, como lo habló Abraham sobre sus descendientes, como lo habló Jacob sobre sus descendientes, como lo habló José. Te pido que abras los cielos sobre cada familia de Monte de Santidad. Te pido que vuelva la lluvia que para algunos representará lluvia temprana, y la lluvia que para otros representará lluvia tardía. Te pido que abras los cielos, Dios, y tu bendición vuelva sobre nosotros. No que no estaba, sino que estábamos en un tiempo de proceso. Señor, abre los cielos. Tu palabra dice que si te obedecemos, tú nos bendecirías con lo mejor del trigo. Pido que bendigas este hermoso pueblo con lo mejor del trigo. A mi familia y a toda familia de esta preciosa iglesia.
cito tu palabra que le da vigencia y le da la ley espiritual que aprueban estas oraciones, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriqueceros a vosotros con su pobreza. Señor, somos tus hijos y tus herederos, y necesitamos tu provisión, necesitamos tu sanidad, necesitamos tu restauración en nuestros corazones, necesitamos tu salvación, necesitamos tu bendición en toda área de nuestras vidas. Te ruego, Dios, que abras los cielos en este año de una manera sobrenatural, superlativa y notoria sobre cada hombre y mujer de esta congregación. Que las bendiciones, como dice tu palabra, nos persigan, y seas bendito en la ciudad y seas bendito en el campo, y seremos benditos en nuestro entrar y seremos benditos en nuestro salir. Jehová derrotará a nuestros enemigos que se levantaren contra nosotros. Por un camino se levantarán y por 7 caminos Dios los hará huir. Aunque el enemigo viniere como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Señor Dios, bendice nuestros ministerios en tu voluntad. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Bendice a nuestros ancianos. Glorifícate, Dios, en este año en nosotros, y seamos la iglesia que levantaste para brillar, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo lo creo, Señor. Desde hoy comenzaremos a asomarnos a mirar la nube, asomarnos a ver dónde va a venir esa provisión que ya has enviado en respuesta a la oración, Padre. Gracias, Dios. Ordena nuestras vidas con tu propósito. Ordena nuestras vidas con tu voluntad. Endereza los lugares torcidos. Quita, Señor, lo que debes quitar. Coloca lo que debes colocar. Hágase tu voluntad, Señor. Y gracias, porque se acaba la sequía en nuestra vida. Se acaba la sequía por el sacrificio de Jesucristo. Se acaba la sequía porque tú y yo nos hemos comprometido en el altar a ofrendar nuestras vidas a su voluntad. Entonces, como Él bendijo a Salomón, así nos bendecirá. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.